Bueno, mis amados, gracias por estar aquí. Vamos a seguir con nuestro tema de este mes de junio. ¿Alguien recuerda nuestro tema? Apropiate ¿de qué? De tu futuro por fe. Apropiate de tu futuro por fe. ¿Cómo es que nosotros nos apropiamos de nuestro futuro? Por fe, a través de la fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de lo eterno, de algo que es sobrenatural, ¿cierto? De algo que tú no lo vas a poder entender y percibir y recibir por tus sentidos. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de algo sobrenatural que no tiene principio ni tiene fin. Di conmigo, la fe no tiene principio ni fin. Es algo sobrenatural. Así que en esta mañana yo te invito a que te dispongas en el Espíritu y vamos a entrar en un terreno maravilloso de lo sobrenatural para poder entender y comprender varias cosas que Dios nos quiere hablar. Y fe, dice la palabra, que es la convicción de lo que no se ve, es la garantía de lo que se espera, es la seguridad. ¿Cuántos tienen seguridad en Dios? ¿Cuántos han estado esperando un milagro y lo han recibido? ¿Cuántos tuvieron una persona al borde de la muerte y Dios le volvió a la vida? ¿Cuántos han visto a Dios actuar milagrosamente? Él es poderoso. Di conmigo, yo creo en Dios. Di conmigo, yo creo en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Yo creo en milagros. Levanta a tu derecha y di conmigo, yo creo en milagros porque creo en Dios. Y el Dios al que yo amo y al que continuamente sirvo es un Dios milagroso. Aleluya. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de poder. Por eso la fe es la manifestación más poderosa del cielo. Es la conexión entre lo natural, ya dije, y lo sobrenatural. Es lo que conecta con lo que Dios es y con lo que Dios es y con lo que la tierra necesita. ¿Cuántos saben que la tierra necesita a Dios? ¿Cuántos saben que nosotros todos los días, a cada instante, necesitamos de Dios? Dependemos 100% de Él. Toda nuestra vida depende de Él. La fe es lo que conecta nuestra vida con el cielo. La fe es como esa antena que te conecta con el cielo. El enemigo de la fe se llama la razón y la duda. Si la fe es lo que conecta tu vida, es la antena que conecta tu vida con el cielo, entonces, ¿qué será la razón y la duda para ti? ¿Qué será? ¿Qué conecta la razón y la duda si tú empiezas y vienes y te sientas o me empiezas a escuchar y ya empiezas a dudar? Entonces, ¿con qué te estás conectando? Si la fe te conecta con el cielo, la razón y la duda, el temor y la ansiedad te conecta ¿con qué? Con el infierno. Entonces, nosotros decidimos, o me conecto con el cielo a través de la fe, o decido estacionarme ahí a que el diablo venga y bombardee mi mente y arruine todo el propósito y todas las cosas hermosas y los milagros que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que aclarada esta palabra, que nosotros vivimos por fe, podemos entrar plenamente confiados a esta dimensión de fe en esta mañana. ¿Cuántos pueden entrar confiados? ¿Cuántos entran en esa dimensión en esta mañana? Si declaramos su presencia, estamos aquí porque amamos a Dios, porque necesitamos de Él. Mira lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando a nosotros las cosas que no se ven. No vamos a mirar, tú no vas, voltea a mirar a la persona que está al lado, como no lo vas a tocar por la cuestión del distanciamiento, solamente lo vas a mirar y dile, no mire las cosas que se ven, no mire las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, en esta mañana vamos a entrar a ese terreno de las cosas que no se ven, ¿cierto? Porque las que se ven, dice la palabra, que son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice la palabra? Ese verso que estábamos leyendo, son eternas. Por eso la fe no tiene principio ni tiene ¿qué? Fin. La fe es eterna. Di conmigo, yo entro en esta mañana
en esa dimensión de lo sobrenatural. Paso el terreno de lo natural, de lo carnal, animal, y entro al terreno de lo sobrenatural, donde empiezo a poseer por la fe las cosas que Dios ya determinó para mí. Hemos declarado que en este mes de junio nuestro tema es apropiándome de mi futuro. ¿Por qué? Por fe. Me voy a apropiar de mi futuro por fe. Es tiempo donde las tinieblas han cubierto la tierra. Es tiempo donde la crisis toca las puertas de los hogares. Es tiempo donde la gente no sabe para dónde ir o a quién creer. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, nos está diciendo: aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti y sobre mí, ¿cuántos son hijos de Dios? Será vista su gloria. Veremos la gloria de Dios. No debemos estar temerosos. ¿Por qué hablar de fe en este mes de junio? Estamos a punto de dar el paso al nuevo semestre y necesitamos ir equipados para llegar al otro lado. ¿Cuántos saben que vamos a cruzar al otro lado? Porque Dios está con nosotros. Pero necesitamos caminar en fe. Este camino nadie lo ha caminado. Como dijo Josué, le dijo a Dios: Señor, este camino yo no lo he caminado, pero ¿cómo lo hago? Y el Señor le dijo: santifica al pueblo. Santifícate, porque mañana, ¿cuándo? Mañana haré maravillas en medio de vosotros. Esa es la confianza, es la seguridad, es la garantía, es la certeza de que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios de milagros, que a Él nada le queda grande, y que, como leíamos en esta mañana a través de la palabra, dice: no hay nada que imposible para Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible para Dios. Así que no vamos a mirar las cosas que se ven. Número 1, para poder entrar en esta dimensión y apropiarnos, y para que tú te apropies de tu futuro a través de la fe, no mirando lo que se ve. Di conmigo: no voy a mirar lo que veo. No lo voy a mirar, no lo voy a aceptar en mi espíritu. Somos muy dados a hablar de lo que nosotros ¿qué? Vemos. Nos motivamos, nos inspiramos o nos desmotivamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Si ves algo agradable, entonces ¿qué? Creo. Pero si la cosa está un poco como desagradable, entonces ya no creo. Somos muy movidos por nuestras emociones. Si me gusta, entonces voy a estar bien y voy a creer. Pero si no me disgusta, entonces eso está mal y no lo voy a creer. Y de entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos movemos en esas arenas movedizas de esa manera, nos hacemos esclavos de las circunstancias. Entonces, si el día pinta bien y si te gusta el día soleado, entonces va a ser un día hermoso. Pero si tal vez estuvo un poco gris el día y a ti no te gusta eso porque tienes algo con ese día, un poco gris, entonces ya te desmotivas, estabas listo para salir a la iglesia y ya dijiste: ya no voy, eso va a llover, va a ser mucho frío, allá prenden ese aire y eso vamos a estar encerrados y las personas se hacen esclavos de las circunstancias. Di conmigo: pero entre nosotros no es así, porque yo no voy a mirar lo que veo. Dios quiere que nosotros entremos en el terreno de lo sobrenatural, porque para ver lo que se ve no necesitamos ningún esfuerzo. ¿Cierto? Para ver las circunstancias difíciles no se necesita ningún esfuerzo. O haz este ejercicio. Tu hijo no llega rápido a casa y entonces empiezas a preocuparte. ¿Y qué es lo que haces primero? Dice: no, ese debe estar feliz, bien, No, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene? El desastre, ¿cierto? Somos muy fáciles a ver lo malo, lo negativo. Es facilito. No necesitamos hacer mayor esfuerzo para estar pensando en algo negativo.
Pero para mirar lo que no se ve, o sea, lo invisible, ahí sí nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos toca movernos del terreno de lo natural al terreno ¿qué? Espiritual, ¿cierto? Y cuando la persona no está adiestrada, dice, los que son del Espíritu, ¿qué pasa? ¿Cuál es la orden para los que son del Espíritu? Vivan conforme a ¿qué? Al Espíritu, ¿cierto? Pero los que son de la carne, ¿cómo viven? Conforme a la carne, ¿cierto? Entonces, están las dos naturalezas ahí, la naturaleza nueva del Espíritu de Dios y la naturaleza vieja. Y entonces, ¿cuál es la que va a crecer y va a prevalecer más para empoderarte en fe o para derrumbarte? ¿Cuál va a ser? Pues la que tú alimentes, ¿cierto? La que se alimenta. Entonces, ahí, esa es la que va a prevalecer. Para mirar lo invisible, para mirar lo que no se ve, necesitamos movernos al campo del Espíritu. Y ahí es donde viene el choque en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, porque al moverte al campo del Espíritu, tienes que empezar a hablar en el Espíritu. Y entonces tienes que hacer lo que hizo, lo que Dios le dijo a Abraham. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces ahí dice, una persona dice, no, eso sí que no, porque eso es de locos. Eso es de locos. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esto? Para los que no creen, las cosas del Espíritu les son ¿qué? Locura. ¿Sí? Son locura. Pero para nosotros, di conmigo, o sea, para mí, para no irnos tan lejos, di para mí, son poder de Dios. Poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos necesitan el poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido y te haya revestido ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te reviste, entonces cruzas montes y llanuras, valles y cosas y montañas. Enfrentas al enemigo y Dios siempre tiene preparado un tabernáculo y te esconde en el día del mal. Cuando caminas en esa dimensión de la fe y de Dios te empodera, dice el Señor, vaya, sane enfermos, limpie leprosos, eche fuera demonios, resucite muertos, haga y ejecute lo que la autoridad que te da el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando entramos en ese terreno, entonces esa gente está ¿qué? Loca. No vaya allá porque son una manada de locos. Pero es que para tener fe se necesita un poquito de ser así, de no tenerle temor a lo que digan las cosas, las personas o lo que nos estén dictando las circunstancias. Yo me muevo en el terreno de lo sobrenatural y me sostengo como viendo al invisible, porque Dios está conmigo. No mire las cosas que se ven, porque entonces, como dicen por ahí, perdemos el año. El ejemplo de David. David, el joven pastor de ovejas, que fue escogido por el profeta Samuel, a pesar de que no estaba ahí entre los preferidos de su padre, pero que Dios sí lo había separado desde el vientre de su madre. ¿Cuántos saben que somos separados? Este joven pastor de ovejas recibió una palabra profética y un ungimiento con aceite a través del profeta Samuel. Y Dios le dijo, este será el futuro rey de Israel, el sucesor. Pero era un joven, un muchacho, pastor de ovejas. Lo ungieron y luego David se fue nuevamente al campo a seguir haciendo lo que siempre hacía. Luego viene el rey y lo manda a llamar, es atormentado por un espíritu inmundo. David viene, toca, dice, ¿qué se le puede hacer al rey? Dice, llamen, mire, yo conozco un muchacho que tiene ciertas cualidades. Oiga, las cualidades de David son hermosas, joven,
bien apuesto, tocaba el arpa, ¿qué más? Dios, y lo más importante de eso, Dios está con él. Es el hijo de Isaí, y entonces lo mandaron llamar, y David vino para tocar ¿cómo se llama? A Saúl, ¿cierto? Y cuando David tocaba el arpa, los espíritus inmundos se iban. Bueno, ya le calmó la fiebre a Saúl y David volvió otra vez al campo, a su lugar. David, una palabra profética había sido desatada sobre David. ¿Cuántos han tenido palabra profética? Y entonces volvió David a su campo y luego se hace presente nuevamente al rey. El rey lo quiere matar porque ve que David viene y pelea contra Goliat, le gana, le quita la cabeza a Goliat, pelea, es un guerrero, ya se hace más grande, más fuerte. Y con todas estas cosas que David empezó a recibir, ganó la batalla, le cortó la cabeza a Goliat y se presentó delante del rey. Dice que en una mano la espada del enemigo y con la otra la cabeza. ¿Cuántos saben que al enemigo hay que cortarlo de cabeza? Y hay una arma poderosa que no puedo omitirla en esta mañana, sino que te la voy a entregar para cuando en esta semana tengas que enfrentar las tinieblas, lo haga con esta arma letal, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Porque eso fue lo que le declaró David al paladín, al filisteo, ¿cierto? Dios, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. Un arma poderosa para derribar las tinieblas se llama el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que empieza a usar esa arma. Cuando el enemigo se te para enfrente, tú puedes empezar a usar esa arma poderosa y cortarle la cabeza al enemigo. Bueno, toda esta historia le pasó a David. Luego vemos a David huyendo, porque el rey, cuando David triunfó, entonces la misma gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces provocó la ira del rey. Y el rey quiso lanzatearlo a la pared, atravesarlo con su lanza. Y entonces David se halla huyendo. El que había recibido la palabra profética, el que le había dicho al profeta será el futuro rey de Israel. Pero dice, yo ni soy del linaje del rey. Y me encuentro huyendo. Y ahora David se encuentra en una cueva. En una cueva que dice la palabra que se llamaba la cueva de Adulán, donde se convirtió no en el futuro rey de Israel, sino en el jefe de algunas personas que tenían algo en común: perseguidos, enlutados y amargados. Mira la gente que empezó a liderar David. Perseguidos, ¿qué más? Enlutados y amargados. Endeudados. Perseguidos, endeudados y amargados. ¿Sabe que una persona endeudada, hacia dónde lo lleva la deuda? A la amargura, ¿cierto? Entonces estaban estos hombres amargados. Este era el panorama que David tenía frente a sus ojos. Este era el panorama que David estaba mirando, siendo que él había recibido una palabra profética. Ante esta circunstancia tan difícil, David pudo haber dudado, pudo haber renegado de Dios, pudo haber perdido su fe, pudo haber dicho, el profeta me dijo una ¿qué? Me dio una palabra mentirosa, porque mire, yo no estoy en ningún palacio, yo estoy aquí en esta cueva fría, oscura, fea, con esta clase de personas, y yo no veo una vislumbre de la palabra, de lo que Dios me dijo. El rey vive en un palacio y yo estoy en esta cueva fea. No veo la palabra de Dios cumplirse. Pudo este hombre David haber dudado de esa manera y haber dicho eso. Todo lo que me dijo el profeta Samuel es una vil mentira, así que yo no voy a creer. ¿Habrías hecho tú eso?
ante esa circunstancia? Muchas veces nosotros hemos dudado de lo que Dios nos ha dicho. Por eso Dios en esta mañana te dice, no mire las cosas que se ven, no mire las circunstancias. Si Dios te ha dado una palabra, no te empeñes en mirar las circunstancias. Mire, David, a pesar de lo que podían percibir sus sentidos y ver con sus ojos, su fe estuvo fiel y firme. David nunca dudó, se mantuvo fiel y firme. Creyó fielmente. Yo te pregunto en esta mañana, tal vez tú también te hayas encontrado, te haya sucedido algo así como David y te hayas encontrado en una cueva oscura y fea, en una cueva oscura y donde no es fácil salir, en una cueva oscura donde tal vez te sea más fácil creer que no vas a poder salir que creer que Dios va a cumplir la palabra que ha prometido. Tal vez estás viendo que no hay salida en tu dificultad. Tal vez tu hijo, a quien amaba, cayó en rebeldía y se fue de tu casa y tú en este momento pasas las noches sin dormir pensando con quién estará y dónde estará, o está perdido, o tal vez cayó en las drogas y tú dices, no puedo, ¿qué puedo hacer aquí? Está en dificultad. O tal vez también tu matrimonio se haya hecho pedazos y la idea de esa familia feliz, vino el diablo y la destrozó. Y tú dices, estoy en esta cueva oscura y fea. O tal vez la empresa, ese emprendimiento que tú lo empezaste a hacer con toda la energía del caso, o esa empresa quebró y te sientas deprimido, solo. Estás viendo las circunstancias. O tal vez tú te habías propuesto pagar algunos electrodomésticos de tu casa o sacaste algo porque estaba firme creyendo que el trabajo le iba a durar para siempre. Y entonces sucede que allí en la empresa le pasaron la carta ¿de qué? De despido. Y caes en momentos difíciles. Caes en esa cueva oscura donde tú dices, aquí no hay salida. Y entonces lo primero que viene el Espíritu Santo de Dios y te dice, recuerda la palabra ¿qué? Profética que te dieron. Y tú dices, ¿cuál palabra? Si mire la circunstancia que yo estoy ¿qué? Viviendo. Pero en esta mañana, el Dios del cielo te dice, no mire las circunstancias que estás viviendo. No mire lo que se ve, porque las cosas que se ve que pasan, perecen. Empieza a ver las que no se ven porque son eternas. Y lo que Dios te ha dicho y lo que Dios te prometió, te ha dicho con tu boca, hoy el Dios del cielo lo sella con tu mano y te dice, cumpliré la palabra, la cumpliré lo que te he dicho. Porque fiel, verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel, su poder, verdadero y fiel. ¿Cómo es Él? Verdadero y fiel. He aquí el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es nuestro Dios. Ese Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el que el diablo provoca. Y cuando el enemigo provoca al Dios al que nosotros amamos y al que nosotros servimos, mira, nos levantamos como guerreros y le cortamos la cabeza al enemigo. Dios te dice en esta mañana, no mire lo que se ve, no mire las circunstancias. Ay, pero si es que quedé con esa nevera que saqué y no la había pagado, esa estufa, o tal cosa, o la remodelación de mi casa, de mi apartamento. Verdadero y fiel
es su nombre, verdadero y fiel es su poder. ¿Cómo es que dice la canción? Verdadero y fiel, si me pueden proyectar esas dos palabras. Verdadero y fiel es su nombre. Entonces, no te rindas, no desmayes. Si realmente crees en Dios, entonces camina en fe. Vuelve a mirar al que está al lado tuyo y dile, si realmente crees en Dios, camina en fe. Presenta batalla. Presenta batalla por tu situación. ¿Recuerda lo que le decía el domingo? En cuanto a las palabras proféticas que te han sido dadas, pelea, guerrea la buena batalla, pelea la buena milicia de la fe. ¿Por qué Dios nos advierte esto? Porque Él sabe que vamos a pasar por circunstancias difíciles donde tal vez vamos a ser sacudidos por las circunstancias que vemos, pero el Señor te dice, no mire lo que se ve. Para tener un futuro asegurado por la fe, tú tienes que caminar no mirando lo que se ve. Pedro, Satanás me lo ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Necesitamos caminar en fe, presentar batalla contra el enemigo, arrebatarle lo que es de nosotros, lo que Dios ya nos dio, porque recuerda que Satanás es un usurpador, salteador y mentiroso, y tú tienes que arrebatarle lo que es tuyo. Verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel. Tú eres Dios, verdadero y fiel es su nombre. Cuando te encuentres en una circunstancia difícil y la cueva sea oscura, ¿qué vas a decir? Verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel es Dios, verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel eres Dios, algo así. Bueno, eso es lo que le vamos a declarar al enemigo. Pero de que cruzamos, cruzamos. De que cruzamos, cruzamos. Porque recuerda que todo, digo amigo, todo comienza con una pequeña semilla que tiene todo el potencial. Digo amigo, tengo todo el potencial. ¿Cuántos saben que tienen todo el potencial? ¿Cuántos creen eso? Yo creo que yo tengo todo el potencial para producir una gran cosecha. Porque todo empieza con una pequeña semilla. Dice la palabra del Señor que Dios a todos nos dio una medida ¿de qué? De fe. Una pequeña semilla que tiene todo el potencial de producir una gran cosecha. Tú tienes que estar plenamente convencido de eso. Que esa semilla que fue plantada en tu corazón por una promesa de su palabra. Fieles son las promesas de Dios. ¿Y sabe qué te dice el Señor en esta mañana? Mis promesas, las promesas del Señor son en el sí y en el qué. Amén. Y Él te dice, mi sí sigue siendo sí. Mi sí sigue siendo sí. Mi sí sigue siendo sí. Aleluya. Yo no sé para quién necesitaba que yo le gritara 3 veces. Mi sí sigue siendo sí. Soy capaz, dice el Señor, de restaurar de las cenizas lo que está perdido. Dios es especialista en restaurar. Así que el Señor te dice, mi sí sigue siendo sí.
no dudes, solo que cree. ¿Qué le dijo Jesús a Marta y a María? Cree solamente, cree solamente, cree solamente. No dudes, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible hay para Dios. Nada es imposible para Dios. Eso lo leímos esta mañana. ¿Cuántos lo pudieron leer? ¿Cierto? Tu fe tiene que estar por encima de las cosas negativas que están viendo tus ojos, lo que tú estás viendo, las circunstancias difíciles. Tu fe tiene que estar por encima, di conmigo, por encima y más allá de mi razón, más allá, más allá. Así caminamos en fe, aunque tu proceso sea difícil. Di conmigo, aunque mi proceso sea difícil, mi destino ya está escrito en el libro de Dios y se cumple todo lo que Dios ha escrito sobre ti y sobre mí, porque Él es el que guía nuestros pasos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos ¿de quién? Del hombre, y Él es el que marca el camino. Entonces, si nuestro destino está escrito, Dios requiere que tú y yo caminemos en fe. ¿Recuerda cuando le dijo a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado? ¿Cuál era la palabra que Dios le dijo? Nos vemos al otro lado, ¿cierto? Como cuando decían estas personas del Factor X, ¿nos vemos dónde? En Bogotá, ¿cierto? Nos vemos en Bogotá, ¿sí? Entonces, el Señor le dice en esta mañana, no nos vamos a ver en Bogotá, pero nos vemos ¿dónde? Al otro lado. Y los discípulos ya habían recibido la palabra y se levanta tremenda tormenta. Y el Señor les dijo, ¿por qué dudan? Hombres de poca fe. Si yo les dije que íbamos a cruzar, que vengan los tiempos difíciles, podrán ser, el proceso podrá ser difícil, pero de que cruzamos, la tarea tuya y mía es seguir caminando en fe. Recuerda lo que decíamos la semana pasada, el enemigo, levanta tu mano derecha y di conmigo, porque esto es poderoso. Esto es poderoso. Di conmigo, el enemigo no podrá seguirme donde me lleva mi fe. El enemigo no va a poder seguirte donde te lleva tu fe. Recuerda que Dios le dijo a Moisés, marcha con el pueblo, y el mar se abrió en dos. Y el pueblo de Israel pasó en seco, y el enemigo entró y fueron ¿qué? Ahogados todos. Porque el enemigo no puede seguirnos donde nos lleva la fe en Dios. Número 2, ¿cuál sería entonces? Mirando, si no puedo verlo, que no puedo mirar lo que veo, según este verso, entonces ¿qué es lo que tengo que mirar? Lo invisible. Para apropiarme de mi futuro por la fe, debo empezar a ver lo que invisible. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve provino de lo que no se veía. Dice la palabra que por la fe, en Hebreos 11, que este es el capítulo de excelencia de la fe, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios y salió del lugar para recibir una herencia, y salió, dice, sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y simplemente el trabajo que le tocaba a Abraham era ¿qué? Obedecer, porque él creyó en la palabra de Dios. Creyó en su palabra y empezó a ver las cosas que no son como si fuesen. Empezó algo, una dimensión de la fe que quiero dejarte. Es que tú puedes entrar en la dimensión de la fe
Porque el lenguaje de la fe para este postrer tiempo son sueños, visiones e imaginación. Di conmigo, e imaginación. Porque hay veces nosotros, los creyentes, pensamos que la imaginación no es. Di conmigo, la imaginación es el lenguaje del Espíritu para este postrer tiempo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Empezó a crear imágenes, a ver imágenes en su corazón, a permitirle a Dios y a seguir creyendo en Dios y en su palabra a través de imágenes. Tú debes permitirle al Espíritu de Dios que se crean imágenes en tu corazón, en tu mente acerca de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu futuro. Dios quiere que tú y yo empecemos a ver, porque para apropiarnos del futuro por la fe, yo tengo que empezar a ver las cosas que no se ven, las invisibles, las que verdaderamente van a ¿qué? A permanecer. Tenemos que apropiarnos de las cosas así. No permitas que las circunstancias del tiempo presente afecten tu futuro. Ese futuro maravilloso que Dios te ha dicho, ese futuro maravilloso que Dios ha prometido con su boca. ¿Cuántos creen que lo sella con sus manos? Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que usar las armas del Espíritu. Por eso al principio le dije, hay dos. Los que son espirituales, pues vivamos conforme ¿a quién? Al Espíritu. Entremos y caminemos en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú dices en esta mañana, oh, yo vengo por primera vez, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Entonces ya vamos a saber, porque tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. Viene el Espíritu Santo de Dios y te sella con su sello del Espíritu y empiezas a caminar en esa dimensión. Así que esto es maravilloso, caminar en fe. La crisis que estamos viviendo, que hemos vivido, que aún se está viviendo, ha sido histórica. Jamás de los que estamos viviendo, creo, habíamos visto algo así. Pero, di conmigo, levanta tu mano derecha, di conmigo, pero también será histórica cuando Dios la revierta para bien. Vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos de una gloria postrera que será mayor que la primera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que el diablo quiere usar para dañarnos, Dios lo revierte para bien. Y si tal vez tú eras hijo de esta casa, pero por circunstancias de la vida te habías ido, no por rebeldía, sino te habías ido a otra nación de la tierra, a otra ciudad, y no podías congregarte y no podías escuchar la palabra y anhelabas estar aquí, pues déjame decirte que ahora con este tiempo que hemos hecho, todo se ha globalizado, que nosotros podamos estar en cualquier parte de la tierra y poder estar escuchando en vivo y en directo, ¿qué? La palabra. Entonces, lo que el diablo quiere usar para dañar, Dios siempre lo revierte ¿para qué? Para bien. Eso es lo que él no sabía, que matando a Jesús, Dios, se acabó. Pero lo que no sabía era que Jesús al tercer día iba ¿a qué? A resucitar y iba a hacer un desfile triunfal sobre los principados y las potestades y iba a exhibir al diablo públicamente y le quitó las llaves y escribió en los quiciales del infierno: Jesucristo vive y reina para siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que vienen días de avivamiento? Vienen días de avivamiento sobre la tierra. Estos, dice la palabra, serán los días como los que anunció el profeta Joel. Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, tendremos imaginaciones del Espíritu y veremos su gloria desbordarse, porque Dios así lo ha prometido y fiel es Él que así lo va a cumplir. Veremos su gloria. ¿Cuánto tiempo para verla? No sé, no me pregunte porque yo no soy Dios. Abraham esperó para ver su milagro, ¿cuántos años? 25 años esperó a Abraham. Y yo te digo, si tú has esperado, entonces dile al que está ahí a tu lado, al que admiras, dile, espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Hay una canción que dice así, yo no sé si era cristiana o no, pero no, creo que no. Espera un poco, ¿qué? Un poquito más y tu milagro va a llegar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Tú me preguntas en esta mañana, bueno, pero ¿qué hago mientras espero? ¿Cierto? ¿Qué haces mientras espera? Hay veces nosotros decimos, voy a ir al médico, pero como hay que esperar tanto, ¿qué hago mientras espero que el médico me atienda? Entonces tú te llevas un libro. Ahora no, ahora todo el mundo es en su celular mirando historia y bueno, toda esa cosa que ven ahí. Entonces, dices tú en esta mañana, pregúntame, ¿qué hago mientras espero? Mientras espera, míralo, salúdalo. Confiésalo, créelo y decláralo por fe. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a mirar tu milagro? ¿Lo vas a qué? A creer, lo va a qué? A saludar y lo va a confesar por fe hasta verlo cumplido. Eso vamos a hacer mientras esperamos. Aleluya. Levanta tu mano derecha y di conmigo, lo invisible de hoy se hace visible para mi mañana. Lo imposible de hoy se hace posible para mi mañana. Aleluya. Aleluya. Porque yo lo empiezo a ver y a saludar. No importa lo que mis ojos estén viendo, porque mi fe en Él es una fe inamovible, firme y fiel. Una fe firme en Él. Y esa firmeza en Él, no vas a dudar, porque el que duda es semejante como a las olas del mar, que van hasta el fondo y luego vienen a la playa, van y vienen, y eso no sirve para nada. Digo, mi fe es una fe inamovible y esa firmeza me hace mover montañas. Aleluya. Esa firmeza me hace echar fuera gigantes. Esa fe, esa firmeza en Él, puedo decir como dijo el profeta, ¿quién eres tú, monte? Que yo te reduzco a llanura en esta mañana, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Quién eres tu problema? ¿Quién eres tu dificultad? ¿Quién eres tu espíritu de enfermedad que te reduzco a nada? En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Quién eres tu virus que te maldigo y te echo fuera? En el nombre poderoso de Jesús. Esa es la fe que nos hace cruzar al otro lado. Y por último, y terminamos, para apropiarnos de nuestro futuro por la fe. Así que tu milagro y el mío, no solamente el tuyo, sino el mío también, ya está preparado. ¿Cuántos creen eso? Ya está preparado. Mire lo que dice, esto es poderoso, 1 Corintios 2:9, dice, antes bien. Vamos todos a leerlo. Mira, ahí está. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Para quiénes son esas cosas? Aleluya. Son para ti cosas que ojo no vio, ni oído oyó.
Ya está listo, ya está preparado, ya Dios lo hizo. Dice, hay otra palabra que dice que cosas que Dios preparó de antemano. Di conmigo, hay cosas que están preparadas de antemano para que yo hoy camine en ellas. ¿Cuántos van a caminar en ellas? Aleluya. Esas cosas que Dios preparó desde antes del principio, las tiene listas para que tú y yo empecemos a caminar en ellas. Ya está listo. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Grítalo fuerte que el enemigo lo escuche, que tú eres un hombre y una mujer de fe. ¿Por cómo lo hacemos? Por fe. Por la fe entiendo, di conmigo, por la fe entiendo muchas cosas. Por la fe entiendo que por la herida que traspasó el costado de Jesús, yo soy sana. Por la fe entiendo que el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta que el día de Cristo venga. Por la fe entiendo que mi trabajo en el Señor no es en vano. Dice la palabra, y por la fe entiendo que yo tendré una larga vida, próspera en Él. Por la fe entiendo que yo completaré el número de los días sobre esta tierra. Por la fe yo entiendo que yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Por fe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Grítalo fuerte tú. Levanta tu mano, yo le pregunto ahora. ¿Cómo lo hacemos? Y tú me hagas gritar duro que el diablo te escuche y diga, por fe. ¿Sí? Que el infierno tiemble, porque él sabe que perdió la batalla y que no puede seguirnos. Porque ya nosotros estamos en una dimensión. ¿Cómo yo lo entiendo? ¿Cómo yo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? ¡Aleluya! Por la fe. ¿Y qué hago mientras espero? ¿Qué hago? Los saludo, hola. ¿Lo qué? Lo saludo, ¿qué más? Lo confieso, lo declaro, lo poseo por fe. Aleluya, por fe lo poseo. Di conmigo, fe con expectativa de que algo mejor viene. De que algo mejor Dios tiene preparado para mi casa. De que algo Dios tiene para mí. Di conmigo, fe con expectativa de poseer antes de tocarlo. Porque yo ya lo toqué en el Espíritu. Aleluya. Yo ya lo toqué en el Espíritu y simplemente me toca es que tomarlo por la fe. Si tan solo tocare el borde de qué? De su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. ¿Qué es lo que se necesita para recibir un milagro? El toque del Maestro. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios ve? Mi fe, y dice, cualquier cosa que necesites será suplida. Si hay necesidad, mi Dios todo ¿qué? Lo suplirá conforme a sus poquitas cosas que Él tiene. No, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. ¿Cuántos saben que Él es rico? Él es poderoso y Él tiene todo para darnos. Así que nosotros simplemente lo tomamos por fe. Lo saluda, lo confiesa, lo cree, lo posee. ¿Por qué? Por la fe. Y dice, ay, esa está loca. Jesucristo, a Jesús también le dijeron así, hijo. Jesús, ¿sabe qué dijo Jesús? Las palabras que yo hablo son espíritu y ¿qué? Y son vida. Las palabras que digo, levanta tu mano derecha y di conmigo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Producen vida.
Producen vida las palabras, su palabra en nuestra boca. La palabra de Dios en nuestra boca se convierte en espada de doble filo. Somos arma de guerra. Nosotros somos arma de guerra. Nuestra boca es pluma de escribiente muy ligero para escribir las verdades del reino de Dios en los corazones de las personas. Eso dice la palabra. Así que no te conformes a lo que te digan las circunstancias. No te conformes a lo que vean tus ojos. No te conformes a la enfermedad, a la escasez o a las cenizas. Dice, este era el recuerdo de mi matrimonio. Este era el recuerdo. Recojan eso. Era el recuerdo de mi empresa, de mi emprendimiento. Arrúmenlo por allá. No, di conmigo, no me conformo. No me conformo. Me levanto en fe para creer que fiel es Él, poderoso es Él para hacer revivir de las cenizas lo que está muerto. Aleluya, aleluya. Verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel es su nombre, ¿verdad? Me le toca aprendérmelo porque nos toca, este es el coro que Dios nos ha traído en este día. Verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel su poder. Bueno, las cosas no suceden, vamos terminando, no suceden por sí solas, así que ya les he dicho que las cosas no suceden por sí solas, tenemos que concibirlas ¿dónde? En nuestro corazón, ¿a través de qué? De la fe. Por fe fue que un día creímos en Dios, por fe es que estamos sentaditos hoy aquí, porque hemos creído en nuestro Dios. Así que cuando el enemigo venga para decirte algo y hacerte dudar, tú le puedes decir, el hecho de que yo no vea algo no quiere decir que no exista. ¿Cómo le va a decir? Porque el enemigo puede venir disfrazado de tu marido, de tu hermano, de tu cuñado o de cualquiera. Cruzas esa puerta y tú le dices, ay, yo veo mi futuro. Dice, creyendo que algo que no es, algo que y te quita. Pero entonces tú le vas a decir, el hecho de que yo no lo vea aún no quiere decir que no exista. ¿Cuántos ven el aire? ¿Lo ves? No lo vemos, pero ¿no existe? Sí existe. Entonces, así que no te dejes robar la semilla. La semilla ha sido plantada en el terreno fértil de tu corazón y di conmigo, y yo tengo el potencial de producir una gran cosecha. Aleluya, una gran cosecha. ¿Cuántos van por una gran cosecha este semestre?